Bueno, vamos a empezar. Cualquier duda que vayan teniendo a medida que vayamos viendo en la clase, lo pueden activar el micrófono y preguntar. O si no, lo escriben en el chat. Bueno, el tema de hoy es resistencia a enfermedades y plagas. ¿Se acuerdan cuando vimos la primer clase, la clase introductoria? Vimos que uno de los objetivos del mejoramiento genético vegetal es obtener resistencia a enfermedades y plagas. Bueno, por eso acá dice, la incorporación de resistencia a enfermedades constituye uno de los principales objetivos de los programas de mejora genética en la mayoría de las especies de interés agrícola. ¿Sí? Junto con este objetivo de obtener cultivares resistentes, también estaban aumentar el rendimiento, obtener buena calidad y adaptación a diferentes sistemas de manejo de los cultivos. En el caso de la resistencia a enfermedades, está muy relacionado con lo que es el rendimiento, porque también se ve afectada el rendimiento ante la incidencia de una enfermedad, ya sea causadas por hongos, virus, bacterias, o también por las plagas. La producción de cultivos se puede aumentar, ya sea incrementando el área de siembra, ¿sí? Aumentando la mayor área de siembra, aumentando también el rendimiento por área en monocultivo, ya sea con algún manejo agronómico, con uso de insumos, fertilizantes, y también sembrando más cultivos al año en términos de espacio y tiempo, o sea, realizar policultivos. Cualquiera que sea la estrategia a usar, el rendimiento del cultivo va a estar influenciado, como dice acá, por el manejo, el ambiente y el genotipo del cultivo, ¿sí? Por eso acá dice el rendimiento que sería ahí, estaría en función del manejo, del ambiente y del genotipo. Acá tenemos en esta diapositiva la estimación del rendimiento en el cultivo de poroto, la estimación de la reducción del rendimiento en el cultivo de poroto debido a diferentes plagas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos que Colestotricum puede disminuir el rendimiento en el 55%. Nematodes como Melodoigine puede reducir el rendimiento hasta un 67%, y así diferentes, ya sea enfermedades o plagas, pueden causar diferentes porcentajes o incidencia en cuanto a la reducción del rendimiento. Hasta también puede llegar al 100%, como es el caso del virus del mosaico del dorado. Existe una gran diversidad de enfermedades y plagas en la planta, ¿sí? Por ejemplo, en trigo, que dice que de 107 plagas que le afectan al trigo. Dentro de esas plagas incluimos tanto insectos como bacterias y hongos. De esas 107, 7 son causadas por bacterias, 49 por por hongos, 12 por nematodes y 37 por virus. Ahí podemos ver la gran diversidad de enfermedades y plagas que pueden llegar a afectar a un mismo cultivo. Lo mismo que papa, la afectan 5 bacterias, 30 hongos, 6 nematodes y 39 virus. ¿Sí? Y otra vez, otro parámetro importante también a tener en cuenta es que una enfermedad, por ejemplo, causada por el virus del mosaico del pepino,
esta misma enfermedad puede afectar a más de 1000 especies de plantas, ¿sí? Tiene esa capacidad de poder infectar a miles de plantas. Dice que a nivel mundial los microorganismos patógenos producen pérdidas entre el 10 al 20% en rendimiento de los cultivos. Y en Argentina se pierden anualmente entre 4 a 7 millones de hectáreas de producción por enfermedades. Bueno, esta es una diapositiva donde pueden ver la alta incidencia de viejas y nuevas plagas y enfermedades, o sea, la gran diversidad de plagas y enfermedades que pueden afectar a un mismo cultivo. Y este es otro ejemplo de pérdidas económicas producidas, por ejemplo, en arroz, se encontraron pérdidas anuales a nivel mundial de 33 millones de dólares. Santomonas, que es una plaga del arroz, produjo pérdidas hasta un 80% en la década del 79-80 en India. En papa, también en 1986, el 30% de la cosecha fue afectado por Erwinia carotovora. ¿Sí? A principios de los años 90, la pérdida media de los principales cultivos se podía evaluar en un 13,3% con un valor cercano a los 80 mil millones de dólares. ¿Sí? O sea, es muy importante desde el punto de vista de mejora poder obtener cultivares resistentes, porque directamente lo que está afectando es el rendimiento del cultivo. Por eso uno de los objetivos importantes de la mejora es obtener cultivares o variedades que sean resistentes, ya sea a plagas y enfermedades. ¿Quiénes son los agentes causales que pueden afectar el rendimiento de un cultivo? Por un lado tenemos los factores bióticos y por otro lado estarían los factores abióticos, ¿sí? Dentro de los factores bióticos tenemos los hongos, virus, bacterias, insectos, ácaros, nematodes, pájaros, etc. Y por otro lado, como les decía, están los factores abióticos que también inciden en el rendimiento, en la producción. Estaría la sequía, la helada, salinidad, la inundación. Lo que tenemos acá es el triángulo de la enfermedad, quizás ya algunos lo hayan visto cuando cursaron fitopatología, donde veían el triángulo de la enfermedad, que para que se desarrolle una enfermedad tenía que ser el hospedante, susceptible, el ambiente favorable y el patógeno agresivo, ¿sí? Según Van der Pla, asevera que un hospedante más sensible, un patógeno más agresivo y un ambiente favorable contribuye al desarrollo de la enfermedad. ¿Sí? Se tienen que dar esas condiciones para que se desarrolle la enfermedad. Entonces, la obtención de cultivares resistentes es una medida ideal de control de enfermedades, siendo la más sustentable tanto económica como ecológica. Económica porque al productor darle un cultivar resistente ya no va a tener que gastar en comprar insecticidas o fungicidas o nematicidas para aplicar, entonces eso le baja el costo de producción al productor. Y por otro lado también es sustentable ecológicamente porque se disminuye el uso de agroquímicos. Por eso el uso de cultivares también resistentes está dentro de lo que llaman manejo integrado de plagas, que lo ven en MIP. Factores a considerar en el mejoramiento genético
de una especie. Por un lado, van a tener que tener en cuenta la variabilidad genética en el cultivo y en el patógeno, ¿sí? ¿Por qué la variabilidad genética en el cultivo? Porque generalmente las especies silvestres son las fuentes de genes de resistencia donde uno busca para poder introducir esos genes de resistencia que se encuentran en las especies silvestres hacia los cultivares. ¿Sí? Por eso es muy importante conocer la variabilidad genética del cultivo. Y por otro lado, también conocer la variabilidad genética del patógeno, porque en el caso de las enfermedades, un patógeno puede tener diferentes razas y esas diferentes razas actuar de diferente manera ante la presencia de un cultivar. También es importante acá el tipo de resistencia. Ya en las próximas diapositivas vamos a ver el caso de la resistencia vertical y horizontal, que en el caso de la vertical es cualitativa, o sea, es gobernada por genes mayores, y en el caso de la resistencia horizontal es cuantitativa, poligénica, gobernada por genes menores. Ya lo vamos a ver bien enseguida. Y también es importante conocer la durabilidad de la resistencia, ¿sí? Mientras más tengamos una resistencia que sea más durable, el cultivo va a estar más protegido por más tiempo, ¿sí? Y ahí también vamos a ver cuál de las enfermedades o tipos de enfermedades es más resistente en el tiempo y convendría en determinados cultivares. Las plantas tienen diferentes mecanismos de defensa, ¿sí? O también podemos decir diferentes comportamientos del huésped ante la presencia del patógeno, ¿sí? Estos mecanismos son el escape, la evitación, la tolerancia y la resistencia. Empecemos con el escape. Acá dice, el ataque no se produce por falta de coincidencia de los ciclos del parásito, o sea, del patógeno y del huésped. ¿Qué quiere decir? Que más que nada esto se lograría con un manejo agronómico, por eso acá dice que no es de carácter hereditario, sino más que nada es un manejo donde jugamos con las fechas de siembra. ¿Sí? Por ejemplo, acá en el caso de la podredumbre del capítulo, en el girasol, para que el hongo no ataque al cultivo, lo que se aconseja es realizar siembras tempranas, ya que el hongo aparece en el otoño. Entonces, con la fecha de siembra, adelantando la fecha de siembra, se logra que ambos ciclos del patógeno y del hospedante no coincidan, ¿sí? En el caso de la evitación, este sí es de carácter hereditario, y lo que hace es reduce la posibilidad de contacto entre el hospedante y el patógeno, ¿sí? Y actúa antes del establecimiento del contacto íntimo, o sea, antes que entre el contacto del hospedante con el patógeno. En el caso de los insectos se llama anticenosis o no preferencia, ¿sí? Esto se debe a la presencia, por ejemplo, de espinas, vellosidades, ya sea en el tallo o en las hojas, que hacen que los insectos no puedan entrar en contacto con la planta. O también puede ser en el caso de las rollas, de las pústulas, la posición de las hojas, por ejemplo, las hojas erectas van a tener menos probabilidad de que se asiente la roya que las hojas que sean horizontales. La planta o planta hacen insectos o las plagas no puedan entrar en contacto para atacar o desarrollarse dentro de la planta.
¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Sí, profesora. profe. Sí, profe. Bueno, nadie contesta. Sí, profe. Sí, El otro profesora, ¿No se mecanismo escucha? es la tolerancia. ¿Sí? Bueno, este mecanismo es lo que hace la planta es reduce el grado o extensión del daño por unidad del parásito presente. A ver, acá me dicen que no se escucha. No, profe, parece que usted no nos escuchó. Sí, porque yo estoy con poca señal. usted no nos escucha, profesora. ¿Será que ya están deshabilitados los micrófonos, por eso no los escucho? ¿Ahí se me escucha, profe? Nosotros sí los escuchamos, pero para los Melissa compañeros. Sarabia lo tiene habilitado. Buen día, profe, ¿se Sí, escucha? no, los tienen habilitados, pero no los escucho. Si están hablando, no los escucho. Ahora, a ver, ¿Nos escucha, profe? ahora sí los escucho. Parece que había apretado algo acá cuando recién entré y ahí lo pasó algo. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe, vamos bien. Sí, profe. Sí, Bueno, profe. sí, porque estaba, les juro que es raro estar acá sola dando clase y no sentirle la voz. Bueno, continuemos. Bueno, como decía, el otro mecanismo es la tolerancia. Bueno, este es un mecanismo por el cual las plantas reducen el grado o extensión de daño por unidad de parásito presente. Si no reduce, en el caso de la tolerancia, no reduce los niveles de inflexión, sino actúa sobre la reducción del daño, ¿sí? Por eso dice acá, no interfiere con el crecimiento ni desarrollo del patógeno. O sea, el patógeno puede estar presente, causando daño, produciendo daño a la planta, consumiendo de la planta, pero la planta como es tolerante, igual va a seguir produciendo, no va a afectar en el rendimiento, ¿sí? El término opuesto de tolerante es sensible, ¿sí? Por eso dice acá, una planta es tolerante cuando el daño sufrido es poco en términos de reducción del rendimiento.
Y acá cuando una planta es tolerante, también se habla de compensación, ¿sí? Que es una estrategia de la tolerancia. Por ejemplo, en la polilla del nabo, cuando ataca, ¿sí? Ataca las hojas, y lo que hace la planta es responder con mayor producción de hojas, ¿sí? Por eso no afecta, cuando la planta es tolerante, no afecta el rendimiento. Y por último está la resistencia, ¿sí? Acá sí, a diferencia de la tolerancia, la resistencia reduce el crecimiento y o desarrollo del patógeno, ¿sí? Después que el contacto nutritivo ha sido establecido, ¿sí? O sea que acá sí, cuando una planta es resistente, actúa directamente sobre el patógeno, reduciendo el crecimiento o el desarrollo. Dice, existen mecanismos simultáneos de invasión por el patógeno y de defensa por el hospedante. El término opuesto, entonces, de resistencia es susceptible. Dice, hay síntomas de enfermedad, pero el hospedante se defiende con mayor éxito cuanto mejor sea su sistema de respuesta resistente, ¿sí? O sea, según también el tipo de resistencia que tenga el hospedante, pueden aparecer, ataca el patógeno al hospedante, el hospedante puede tener algunos síntomas, pero según el tipo de resistencia que tenga la planta, va a ser su respuesta frente al ataque del patógeno. Mecanismo de resistencia respecto al tipo de reacción, ¿sí? Tenemos dos tipos de reacción. Por un lado es la pasiva o estática, y por otro lado está la activa o dinámica. La pasiva o estática existe antes que se produzca el ataque. O sea que estos mecanismos estos mecanismos pasivos o estáticos van a estar presentes en el hospedante independientemente si está presente el patógeno, ¿sí? O sea, la planta ya lo tiene a estos mecanismos pasivos, ¿sí? En el caso de los activos, estos mecanismos se activan ante la presencia del patógeno. Tenemos los estáticos o también preexistentes o pasivos, los estructurales y bioquímicos. Ejemplos de estructurales, o sea que las plantas ya lo tienen, ¿sí? Esté o no el patógeno presente, como por ejemplo la presencia de capas protectoras, de ceras, cutinas, corcho, también el control de la apertura de los estomas, ¿sí? Son todas estructuras que están presentes en el hospedante. Y también están los bioquímicos, que serían los compuestos químicos también ya existentes en el hospedante, como por ejemplo los fenoles, proteínas de efecto antibiótico, como la arcelina, y las proteínas BT, ¿sí? Por ejemplo, las proteínas BT son las que se incorpora a los organismos genéticamente modificados, como el caso del maíz BT, ¿sí? Entonces, en el caso de los transgénicos, sería un mecanismo estático, pasivo, bioquímico, ¿sí? Porque ya lo tiene presente antes que el lepidóptero ataque o no la planta. En caso de los dinámicos o inducidos o activos que se activan con la presencia del patógeno, también lo podemos clasificar como estructurales y bioquímicos. En cuanto a los estructurales, tendríamos la formación de capas cicatrizales, ¿sí?
la deposición de gomas que bloquean la progresión del patógeno, serían algunos ejemplos. Y ejemplos de bioquímicos serían los fenoles, las fitoalexinas, que son compuestos químicos que se activan con la presencia del patógeno. Cuando vemos enfermedades, es importante definir lo que son las razas fisiológicas, ¿sí? Porque cada patógeno va a tener diferentes razas fisiológicas. Y estas razas fisiológicas se las puede determinar a través de los hospedantes diferenciales, que serían, o variedades diferenciadoras también se las llama, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, un cuadrito donde en la primer columna tenemos dos hospedantes, el hospedante Martín y Turki. Y en los restos de las columnas tenemos 4 razas del tizón. ¿Sí? Dice, reconociendo 2 niveles de reacción del patógeno, que sea R resistente y S susceptible, con N hospedantes diferenciales, podemos determinar el número de razas, ¿sí? Con esta fórmula 2N, donde 2 se debe a los niveles de reacción. Tenemos solamente 2 niveles de reacción, que sea resistente o que sea susceptible. Y N vendrían a ser el número de hospedantes, ¿sí? Entonces, como acá tenemos 2 hospedantes, va a ser 2 a la 2, por eso acá aparecen 4 razas fisiológicas, ¿sí? Por ejemplo, si tendríamos otro hospedante más, ya no sería 2 a la 2, sino 2 a la 3, y podríamos diferenciar 8 razas fisiológicas. ¿De acuerdo? ¿Puede volver a explicar eso de lo que significaba una raza fisiológica, por favor? Bueno, las razas fisiológicas son las formas que puede tener un determinado patógeno, ¿sí? En general, en hongos, bacterias, llamamos razas fisiológicas, ¿sí? Por ahí en virus creo que se llama, no me acuerdo cómo era, ahí se me fue la palabra, pero es lo mismo, o sea, las formas en que se pueden encontrar los patógenos, ¿sí? Esas son las razas fisiológicas. Y a través de los hospedantes diferenciales podemos determinar cuántas razas fisiológicas puede tener ese patógeno, ¿sí? Acá con esta fórmula, 2 a la n, donde 2 indica el nivel de reacción patológica, o sea, que el hospedante sea resistente o susceptible. Y n es el número de hospedantes diferenciales, ¿sí? Para este ejemplo tenemos 2 a la 2 y podemos diferenciar 4 razas fisiológicas. Pero si tendríamos otro hospedante más, si colocamos acá otro hospedante más, ya no va a ser 2 a la 2, sino 2 a la 3, y ya ahí podríamos quizás diferenciar 8 razas fisiológicas para el tizón. ¿De acuerdo? Sí, gracias. No me quedaba claro, eso sí lo entiendo lo último, pero lo anterior no, lo de la raza fisiológica, pero ya sé. Es la raza entonces del patógeno. Claro, es la raza del patógeno. El patógeno puede tener diferentes razas. Para poder determinar el número de razas que tiene un determinado patógeno, se lo hace a través de los hospedantes diferenciales, ¿sí? Porque cada hospedante se va a comportar de diferente manera ante la presencia de estas razas fisiológicas. Por ejemplo, Martín, el hospedante Martín, para las 2 primeras razas es resistente, pero para las 2 otras restantes es susceptible. En el caso de Turkey, es resistente para la raza 1 y 3, mientras que es susceptible para la raza 2 y 4. Y así, por ejemplo, si tenemos otro hospedante diferencial,
puede ser que se comporte, para el primero puede ser resistente y para el resto puede ser susceptible. Entonces ahí ya tendríamos 8 razas fisiológicas y tendríamos que ver cómo se comporta para las otras razas. ¿Sí? Sí, ahora sí entendí, gracias. Bien. Bueno, ¿cuál es la base genética de la resistencia? ¿Sí? Por un lado, la resistencia puede ser heredada en forma simple, o sea que puede ser monogénica, gobernada por genes mayores, cualitativa, son algunas características de este tipo de resistencia, ¿sí? Tenemos entonces, cuando es heredada en forma simple, esos genes pueden estar en estado de dominancia o pueden ser recesivos, ¿sí? ¿Recuerdan cuando vimos el práctico de retrocruza y estábamos introduciendo resistencia a enfermedades? La resistencia a enfermedad podía ser dominante o podía ser recesiva, ¿sí? Entonces, el tipo de resistencia que se puede introducir con la retrocruza es la que se hereda en forma simple, que es la resistencia de tipo vertical. Es la única que se puede, porque la retrocruza es el único método que se utiliza para genes o caracteres gobernados por 1 o 2 genes, no más, ¿sí? Cualitativa, caracteres cualitativos. Entonces, eso sería una de las bases genéticas de la resistencia. Por otro lado, la resistencia también puede estar basada en un gran número de genes, ¿sí? Que puede ser poligénica, cuantitativa. Esto sería, que estaríamos hablando acá, en el caso de la resistencia de tipo horizontal, ¿sí? Dice, puede ser un gran número de genes donde cada gen va a aportar para la expresión de la resistencia, ¿sí? Es como que cada gen está actuando en forma aditiva y está sumando, aportando para la expresión de la resistencia. También la resistencia puede ser citoplasmática, ¿sí? En el caso de que sea citoplasmática, el órgano portador de los genes de resistencia es la mitocondria. ¿Se acuerdan cuando vieron la parte de recursos fitogenéticos, cuando vieron la vulnerabilidad genética? ¿Qué era la vulnerabilidad genética? ¿O qué es la vulnerabilidad genética? ¿Alguien sabe qué es la vulnerabilidad genética? ¿Vieron recursos fitogenéticos? Sí, profe. Condición resultante cuando extensas áreas cultivadas son uniformemente susceptibles a factores bióticos o abióticos, adversos como resultado de su constitución genética. Y ejemplo de la vulnerabilidad genética. Una de las principales causas es el reemplazo de las variedades tradicionales por variedades modernas, homogéneas. Sí, lo que estás diciendo está bien, pero hay un ejemplo de vulnerabilidad genética que lo damos en recursos fitogenéticos. Profe, el citoplasma Texas, que afectó al maíz. El maíz. El citoplasma Texas, sí, el citoplasma T, ¿sí? En ese año donde se produjo sí, la vulnerabilidad genética se debe cuando le haces tan homogéneo el cultivo, o sea, los cultivos actuales sí o sí son homogéneos.
Entonces, ante la aparición de una plaga, una enfermedad nueva, los va a afectar a todos por igual. Bueno, esto es lo que pasó no me acuerdo en qué año, donde todos los híbridos, la mayor parte de los híbridos, estaban formados eran portadores del citoplasma T. Entonces, ese citoplasma T era susceptible a bipolaris, a esta enfermedad. Entonces los atacó a todos y se perdió toda la producción ese año de maíz. Entonces lo que se tuvo que hacer es buscar citoplasmas, otros tipos de citoplasmas que sean resistentes y a esta enfermedad para que no pierdan nuevamente toda la producción. Profe, ahí entraba la hambruna de Irlanda también, por Phytophthora. También es con Phytophthora, ¿sí? Yo les recomiendo que vayan viendo, si bien yo no di clase de ese tema, pero tienen el power, tienen el apunte, ¿sí? No falta ya mucho para el parcial, porque la próxima clase, el próximo martes, ya empezamos con la parte de los métodos en autógamas. Y hasta ese tema es donde entra el primer parcial. Fíjense, ahí tienen la fecha también en la plataforma de los parciales. Bueno, y otra base de genética de la resistencia es la obtención de resistencia transgénica, o sea, los organismos genéticamente modificados. ¿Sí? Es el caso del maíz BT. Resistencia procedente de la planta a diferentes sistemas genéticos, ¿sí? ¿Cómo son estos sistemas de resistencia en las plantas? Tenemos reacciones de incompatibilidad, reacciones de compatibilidad, resistencia horizontal, resistencia sistémica adquirida y resistencia sistémica inducida. En el caso de la reacción de incompatibilidad y reacción de compatibilidad, lo podríamos indicar acá que estamos hablando de resistencia vertical, ¿sí? Estos dos serían resistencia vertical, pero son diferentes reacciones, diferentes sistemas de resistencia. Empecemos con lo que es la reacción de incompatibilidad o genes R o genes de incompatibilidad. La teoría de Flor, concepto gen a gen. Lo que dice Flor es que por cada gen condicionante de la resistencia, en el hospedante existe un gen específico en el patógeno condicionando la virulencia, ¿sí? O sea que en el hospedante existe un gen de resistencia. Y ese gen de resistencia tiene que ser correlacionarse con el gen de avirulencia que se encuentra en el patógeno, ¿sí? Para que no se produzca la enfermedad. Para Flor la resistencia la considera dominante, ¿sí? Es dominante la resistencia en el hospedante, mientras que en el patógeno la avirulencia es dominante y la virulencia es recesiva. Para que haya resistencia o no se desarrolle la enfermedad, en el hospedante debe haber un gen de resistencia que se correlacione con el gen de avirulencia en el patógeno. Este tipo de reacción de incompatibilidad es para patógenos de naturaleza biótrofa o hemibiótrofa, ¿sí? ¿Qué serían los patógenos de naturaleza biótrofa? Los organismos que necesitan a su hospedante con una actividad metabólica activa. Bien, ¿sí? O sea, se alimentan de tejido vivo. Esos serían los patógenos biótrofos. Bueno, esto sería más o menos la interacción planta-patógeno de la teoría de Flor, ¿sí?
Entonces el patógeno es virulento. Cuando el patógeno es virulento, ¿cómo son? ¿Es dominante o es recesivo? Dominante, profe. No, es recesivo, porque para flor decíamos que el patógeno, cuando la virulencia es recesiva y la avirulencia es dominante. ¿Sí? Entonces acá el patógeno es virulento, ¿sí? Produce factores de patogenicidad, y como el hospedante es susceptible, se va a desarrollar la enfermedad. ¿Sí? Acá va a haber infección. En el caso de que el patógeno sea avirulento, o sea, produce genes de avirulencia, y el hospedante sea resistente, tiene los genes de resistencia, entonces estos dos mecanismos, los genes de avirulencia y los genes de resistencia, cuando se encuentran es como que activan las defensas de las plantas, ¿sí? Mandan señales, por eso dice acá genes de defensa, se activan estos genes de defensa y hacen que no haya infección, o sea, que no se produzca la infección, que la planta sea resistente, ¿sí? Esos factores de defensa detienen el crecimiento del patógeno, ¿sí? Por eso, o sea, Flor dice que para que no haya desarrollo de la enfermedad, para que se produzca la resistencia, en el hospedante tienen que estar los genes de resistencia, que están en estado de dominancia, que se correlacionen con los genes de avirulencia en el patógeno, que también están en estado de dominancia. Esa única reacción te permite que la planta genere genes de defensa y detengan el crecimiento del patógeno. Cualquier otra relación se produce la infección. ¿Sí? Esto es lo mismo que la diapositiva anterior. ¿Sí? Dice que el reconocimiento de los genes de avirulencia y resistencia activa cascadas de señales vía traducción para la expresión de los genes de defensa, ¿sí? Cuando se encuentran ambos genes, se producen diferentes señales dentro de la planta que hacen que aparezcan o que se expresen estos genes de defensa que impiden el desarrollo o crecimiento del patógeno en el hospedante. ¿Sí? Entonces, los genes de resistencia en el huésped son de carácter dominante y los genes de virulencia en el patógeno son de carácter recesivo. Acá me faltó. Pero bueno, igual lo hacemos ahora. ¿Sí? Analicemos. Acá en la primera columna tenemos un hospedante. ¿Sí? Tenemos el hospedante con diferente constitución genética. Y en el caso del patógeno tenemos también diferentes razas, vendrían a ser esto, y tienen diferente constitución genética. En el caso de los patógenos, los son haploides, y en el caso del hospedante es diploide. Entonces tenemos el primer hospedante, ¿es resistente o susceptible? Según Flor. ¿Susceptible? Es susceptible, bien. Porque para Flor la resistencia es dominante. En cambio, acá el hospedante está en estado recesivo, entonces sería susceptible. Entonces, como es susceptible, tiene los genes en estado recesivo, ante todas las razas del patógeno va a ser susceptible. O sea, este signo más significa que hay infección. El signo menos significa que no hay infección. Entonces acá se produce la infección para todas las razas. ¿Sí?
En el caso del segundo hospedante, R grande, S chica, lo analizamos con el primer genotipo del patógeno, ¿sí? Se analiza acá, como dice, gen a gen. El primer gen, ¿sí? Este primer gen con el gen A, con el primer gen del patógeno. Después el segundo gen con el segundo gen del patógeno. Si hay un tercer gen, va a ser el tercer gen del hospedante con el tercer gen del patógeno, ¿sí? Así va, se va analizando gen a gen. Bueno. Acá en el caso del segundo tenemos el gen de resistencia. Profe, ¿Sí? profe, Sí. a mí se me cortó justo cuando empezó a explicar esto y no llegué a escuchar. No sé si me... Sí, lo que les decía, que acá como es la teoría de gen, la teoría de Flor, tenemos que ir analizando gen a gen. El primer gen del hospedante con el segundo gen del patógeno. El segundo gen del hospedante con el segundo gen del patógeno. Y si hay otro gen, va a ser el tercer gen del hospedante con el tercer gen del patógeno. Sí, ir analizando gen a gen. Entonces, acá en el segundo hospedante, tenemos genes de resistencia, ¿sí? R grande. Y vemos que acá en el patógeno tenemos un gen de avirulencia. Entonces, ¿hay infección o no hay infección acá? No hay infección. No hay infección. No hay infección, entonces sería menos. Así tendría que quedar, ¿sí? Ahí sería menos. Te faltaba. ¿Sí? Porque no hay no se desarrolla la enfermedad porque se cumple la teoría de Flor, ¿sí? Donde dice que para que no haya infección en el hospedante debe haber un gen de resistencia, y acá lo hay, R grande, que se correlacione con el gen de avirulencia, y acá tiene el gen de avirulencia A. Entonces esa correlación hace que la planta active los genes de defensa y no se produzca la infección. ¿De acuerdo? Por más que el segundo gen, porque acá en el Entonces segundo... el signo menos sería que no hay desarrollo de la enfermedad. Claro, el signo menos es no se desarrolló la enfermedad, el signo más hay infección o se desarrolla la enfermedad. ¿Sí? En el caso del segundo gen, S chica, es susceptible. Pero también tengo acá con B, que es gen de avirulencia. Pero no se cumple la teoría de Flor. Pero igual ya basta con que si yo tengo 10 genes y hay una sola correlación de esos 10 genes, un solo gen se correlaciona, es suficiente para que no se produzca infección, por más que los otros genes no se correlacionen. ¿De acuerdo? Profe, disculpe. Cuando usted dice que se correlacionan, ¿quiere decir que los dos genes que están analizando son dominantes? Claro, que esté el gen de resistencia en el patógeno, en el hospedante, con su gen de avirulencia en el patógeno, que también es dominante. Entonces, dominante con dominante, hay una correlación entre ellos y no se va a producir la infección. Cuando haya otra relación, cualquier otra relación distinta a la que acabo de mencionar, se produce la infección. Perfecto, muchas gracias. Bien. En el caso de acá veamos este segundo hospedante con el segundo genotipo del patógeno. Como ustedes ven, dice que tienen un signo más, entonces acá sí se produce la infección, ¿sí? Porque nosotros acá tenemos el primero, que es un gen de resistencia en el hospedante, pero no hay correlación porque no hay en su gen de avirulencia. Está el gen de virulencia, ¿sí? Entonces sí se produciría la enfermedad, pero igual tenemos que analizar el segundo gen que pasa. Y también no va a haber correlación entre el gen de resistencia y de avirulencia, porque acá tenemos susceptible y tenemos el B, que es avirulento, ¿sí?
no se cumple la teoría de Flor, por eso acá tienen un signo más que significa que hay infección. ¿Sí? En cambio, para el tercer genotipo del patógeno, no hay infección, ¿sí? Por eso tienen un signo menos, ¿sí? Porque hay tienen el gen de resistencia dominante R que se correlaciona con el gen de avirulencia A en el patógeno, ¿sí? Y así tienen que ir analizando para todos los genotipos. ¿Se entiende esto de la teoría gen a gen? Profe, no entendí entonces, por qué es negativo. ¿Cómo? Disculpe, no entendí por qué es negativo ahí el rojo. Todo esto de rojo ya les explico. Pero entienden cómo vamos analizando la relación, cuándo hay infección, cuándo no hay infección. Ah, sí, sí, profe. Bien. Bueno, esto que está acá en rojo y en el medio, es una, se observa, dice, interacción diferencial, ¿sí? Que se observa porque habría un cambio de posición de los genes, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos el gen de resistencia en primer lugar, y en el gen, acá por ejemplo no estaría en el primer lugar el gen de avirulencia, entonces por eso hay infección, pero si yo cambio de posición y acá ahora le pongo en el tercer patógeno, le pongo al primero el gen de avirulencia y el segundo el gen de virulencia, ya no se produce la infección, por eso tenemos un signo menos, ¿sí? Porque se puede ver esta acción diferencial por el cambio de posición de los genes de resistencia y de avirulencia, ¿sí? Según dónde estén, si están primero o en segundo, cambiando los lugares, podés ver esa acción diferencial. Pero nada más es para que observen eso, no más, no hay, no es otra cosa. Lo importante de acá es que ustedes puedan analizar y decir si se produce o no infección analizando gen a gen. ¿De acuerdo? Por ejemplo, para este último patógeno sería todo positivo, habría infección porque con ninguno podría haber una correlación de gen a gen de resistencia en el hospedante con el gen de avirulencia en el patógeno. En el práctico van a tener un ejercicio de este tipo. Entonces por ahí, si no lo entienden, me vuelven a preguntar y les vuelvo a explicar. Bien. Bueno, ¿qué es la hipersensibilidad? La hipersensibilidad es una resistencia activa, o sea que se activa. Recuerdan que vivimos los mecanismos activos y pasivos. Los activos eran los que estaban presentes independientemente de la ausencia o presencia del patógeno, mientras que los mecanismos activos, estos se activaban con la presencia del patógeno. Dice que las células del tejido que rodean el lugar de infección se necrosan, dejando sin alimento y sin posibilidad de desarrollo al patógeno. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? El patógeno ataca a la planta, ¿sí? Pero la planta, a través de la hipersensibilidad de esta resistencia activa, produce una necrosis, y como el patógeno es biótrofo, ¿sí? Se alimenta de tejido vivo, no va a poder seguir creciendo porque hay una necrosis alrededor de él, y eso hace que la planta sea resistente, ¿sí? Un ejemplo de esto es la infección en tabaco causada por el virus del mosaico del tabaco, ¿sí? Eso sería lo que es la hipersensibilidad, ¿sí? Son lesiones necróticas que se desarrollan alrededor de la infección del patógeno. Esas lesiones necróticas son tejido muerto, y como el patógeno se alimenta de tejido vivo, no puede seguir desarrollándose o creciendo.
El otro modelo o tipo de reacción es el modelo de compatibilidad propuesto por Schaeffer, ¿sí? A diferencia de Flor, el modelo de compatibilidad dice que la resistencia puede ser dominante o recesiva y que la virulencia en el patógeno es dominante, ¿sí? Les vuelvo a repetir, la resistencia en el hospedante puede ser dominante o puede ser recesiva. ¿Sí? En cambio, Flor, para él la resistencia solamente era dominante. Pero acá no, acá en este modelo de compatibilidad dice que la resistencia en el hospedante puede ser tanto recesiva como dominante. Mientras que la virulencia es dominante sobre la virulencia. ¿Sí? Y acá esta interacción, o este modelo de compatibilidad se produce porque el patógeno lo que hace es produce los factores de compatibilidad, ¿sí? Estos factores de compatibilidad son moléculas o toxinas que lo que hacen es alterar la fisiología del hospedante, ¿sí? Esas toxinas que producen alteran la fisiología de la planta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando la resistencia es dominante, ¿sí? O sea que la planta tiene los genes de resistencia que son dominantes, el patógeno que produce este factor de compatibilidad, esta toxina, cuando ataca a la planta como es resistente, lo que hace es producir una enzima que degrada ese factor de compatibilidad, ¿sí? Por eso ya no se desarrolla el patógeno y la planta es resistente, ¿sí? Esto es cuando entonces la resistencia es dominante, produce una toxina que degrada el factor de compatibilidad originada por el patógeno. En el caso que la resistencia sea recesiva, el hospedante no cuenta con el sitio de acción donde tiene que ir a actuar este factor de compatibilidad, ¿sí? El patógeno puede estar presente, produce el factor de compatibilidad, pero ese factor de compatibilidad no encuentra el sitio de acción donde tiene que actuar, entonces la planta es resistente. Esto impide que siga invadiendo el patógeno. Sí, eso sería el modo de acción del modelo de compatibilidad. Este tipo de modelo es para los patógenos que son de naturaleza necrótrofa, ¿sí? Diferente también al modelo de incompatibilidad que el patógeno es biótrofo. Esto sería, bueno, en esta diapositiva podríamos ver un poquito mejor, ¿sí? La reacción de compatibilidad, donde tenemos el hospedante, que puede ser resistente o no resistente. En el caso de que sea resistente, pues la resistencia puede darse en estado dominante o en estado recesivo. El patógeno es que produce la toxina o que no produzca la toxina, ese factor de compatibilidad, ¿sí? Entonces, cuando el patógeno produce la toxina, y si el hospedante es resistente, ya sea dominante o recesivo, la planta va a ser resistente, ¿sí? Porque si la resistencia es dominante, dijimos que lo que hace la planta es producir una enzima que degrada al factor de compatibilidad o a la toxina del patógeno. O si es recesiva la resistencia, a la planta no cuenta con el sitio de acción donde tiene que ir a actuar esa toxina, por eso es resistente. Bueno, en el caso de que el hospedante sea, sea resistente y el patógeno no produzca toxina, también va a ser resistente. En el caso del patógeno que sea
que produzca la toxina y que el hospedante no sea resistente, va a ser susceptibilidad, o sea, se va a desarrollar la enfermedad. Y bueno, y por último, el hospedante es no resistente, el patógeno sin toxina también va a ser resistente. ¿Les queda claro la diferencia entre el modelo de incompatibilidad y el modelo de compatibilidad? Más. ¿Mazo? ¿Por qué El mazo? A último- ver. no, el último es más, hay que verlo bien, profesora, el de compatibilidad. Bien, igual entonces lo leen, porque acá está bastante, yo les resumí, no les leí lo que decía ahí, pero está bien, está explicado bastante bien. También en el apunte está, así que lo leen y después cuando tengamos el práctico lo volvemos a ver, ¿de acuerdo? Bien, Sí, veamos un profesora. poquito las otras diferencias entre los posibles mecanismos, estos dos de compatibilidad y lo de incompatibilidad. ¿Sí? Dice, para responder al ataque de estos dos grupos de patógeno, las plantas desarrollan estrategias distintas. ¿Sí? Para las interacciones de tipo gen a gen, generalmente la respuesta se da por la activación de la hipersensibilidad. ¿Sí? En el caso de la teoría gen a gen, entonces la respuesta se da por la hipersensibilidad. Dijimos que acá teníamos la hipersensibilidad era cuando se producía la necrosis alrededor del patógeno y esto no permitía que siga avanzando. En el caso de la resistencia para patógenos que producen factores de compatibilidad, generalmente ocurre por la insensibilidad o degradación de ese factor, ¿sí? O sea, la planta tiene que tener la capacidad de poder producir alguna enzima que degrade ese factor de compatibilidad o que no tenga ese sitio de acción donde va a ir a actuar el factor de compatibilidad. ¿Qué tenemos? Acá tenemos cuál de los dos tipos de sistemas serían más estables, ¿sí? Dice que la reacción basada en la insensibilidad a los factores de compatibilidad pueden ser más estables que la resistencia gen a gen. O sea que la resistencia basada en la reacción de compatibilidad, ¿sí? Va a ser más resistente que los sistemas de incompatibilidad de la teoría de Flor. Porque en el caso del modelo de compatibilidad, para que se produzca la infección, lo que el patógeno debería hacer es ganar una función, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que el patógeno debería producir otro factor de compatibilidad para vencer esa resistencia que se encuentra en la planta, ¿sí? Al producir otro factor de compatibilidad, la planta no va a producir esa enzima que degrade ese factor de compatibilidad, entonces la planta puede ser atacada y se va a desarrollar ahí la enfermedad, ¿sí? Entonces, esa es una de las razones, que por ahí es menos probable a que el patógeno gane una función a que pierde. En el caso de la segunda, que es la de incompatibilidad, dice que puede ser vencida por la pérdida de una función en el patógeno, ¿sí? Es más fácil que pierda esa función y entonces se pierda esa resistencia más rápido que en el caso de la compatibilidad. Pero esto solamente lo comparamos entre ambos modelos, ¿no? Porque todo acá estamos hablando de resistencia vertical, ¿sí? Dentro de este modelo estamos hablando cuál de los dos modelos serían
la resistencia sería más duradera y menos duradera en cuanto a esos dos modelos. Acá tenemos un ejemplo de la resistencia mediada, bueno, por genes de compatibilidad, que es el caso del maíz, ¿sí? La resistencia del maíz a Cochiliobolus, la raza 1, dice el hongo lo que produce una toxina, MC, y el maíz tiene los genes dominantes HM1 y HM2 que codifican para esa enzima, o sea, degradan o inactivan a esa toxina producida por el patógeno. En otros cereales, también como el arroz y el sorgo, se han encontrado estos genes homólogos de HM. Bueno, veamos algunas características de la resistencia vertical. Dice, diferentes variedades de hospedantes responden de distinta manera ante diversas razas fisiológicas del parásito, con sus variantes definidas como específica, diferencial, cualitativa, perpendicular, monogénica, efímera. Sí, son todas características de lo que es la resistencia vertical. ¿Sí? Ustedes vieron hace rato que nosotros teníamos en este cuadrito, lo vuelvo para atrás, acá. Y nosotros acá, en el caso de la resistencia vertical, dice que diferentes hospedantes responden de diferente manera ante diferentes razas del patógeno. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este segundo hospedante, para el primer raza sería resistente, pero para la segunda sería susceptible, para la tercera sería resistente y para la cuarta sería susceptible. Y así cada uno de ellos tiene un comportamiento diferente frente a las diferentes razas del patógeno. ¿Sí? Esto es porque la resistencia vertical es dependiente de la raza del patógeno. Frente a algunas razas va a ser resistente, frente a otras va a ser susceptible. ¿Sí? Según la raza del patógeno va a ser el comportamiento del hospedante. ¿Sí? A eso hace referencia cuando hablamos de resistencia vertical. ¿Sí? Por ejemplo, por eso también decimos que es específica, que la define como específica, porque es específica de la raza del patógeno. Bueno, cualitativa, porque es gobernada por genes mayores, ¿sí? Es uno o dos genes que están encargados de la expresión de la resistencia vertical. En cuanto a la resistencia horizontal, dice, una variedad se muestra siempre resistente o siempre susceptible ante diferentes razas del patógeno, ¿sí? O sea que la resistencia acá va a depender de cuántos genes acumule el hospedante para la expresión de la resistencia, ¿sí? Ese hospedante o ese huésped, frente a todas las razas del patógeno, puede ser resistente o puede ser susceptible, ¿sí? O sea, se comporta de la misma manera frente a todas las razas del patógeno. Por eso también decimos que este tipo de resistencia es independiente de la raza del patógeno, ¿sí? No depende de la raza del patógeno, sino más que nada depende de la cantidad de genes que tenga ese cultivar acumulado para la resistencia. Mientras más genes acumule, más resistente va a ser, ¿sí? Pero frente a todas las razas va a tener el mismo nivel de infección o de reacción, ¿sí? Distinto a lo que pasa en la resistencia vertical, que es dependiente de la raza del patógeno. Bueno, acá dice el huésped puede presentar distintos grados de resistencia según su genotipo. Si podemos analizarlo o estudiar este tipo de resistencia en grados. Podemos poner desde el más resistente, después puede ir el medianamente resistente,
poco resistente y hasta el susceptible. En cambio, en la resistencia vertical vamos a tener dos clases. Que el huésped o la planta sea resistente o sea susceptible, no hay otras opciones. Y bueno, después tenemos acá, que ya lo vamos a explicar en las diapositivas siguientes, otras características a campo, generalizada, poligénica, durable, incompleta, parcial, ya lo vemos enseguida. Y serían esos. Bueno, acá en este cuadro tenemos también, sería, acá arriba estaría la resistencia y para abajo sería la susceptibilidad y tenemos diferentes razas de un patógeno. Se dice que para la raza 2, 5 y 6 tendríamos resistencia vertical. ¿Sí? Porque acá estamos viendo que este cultivar tiene, se comporta de diferente manera frente a las diferentes razas de patógeno. ¿Sí? Para la raza 2, 4 y 5 sería, sí, perdón, para las 2, las 5 y las 6 sería resistencia vertical. En cambio acá cuando tenemos resistencia horizontal, frente a todas las razas, el hospedante se comporta de igual manera, ¿sí? Tiene el mismo nivel de resistencia en este caso. ¿Sí? ¿Ven la diferencia entre lo que es resistencia vertical y horizontal? Lo vamos a ver mejor acá, miren, este de acá. ¿Sí? Acá tenemos el área lesionada en milímetros cuadrados de 6 cultivares de arroz inoculados con 4 razas de santomonas. ¿Sí? En la primera columna tenemos los diferentes cultivares, los 6 cultivares. En la segunda columna tenemos los genes de resistencias. Y en las columnas restantes están las 4 razas del patógeno. Analicemos para el primer cultivar, que es Nikisakae. ¿Qué tipo de resistencia tendría para ustedes? ¿Horizontal o vertical? Vertical. ¿Vertical? Horizontal, profe. ¿Horizontal? Horizontal. Bien. El tipo de resistencia que tenemos acá sería horizontal, ¿sí? Porque Nikisakae, este cultivar, frente a todas las razas, tiene el mismo nivel de daño, se comporta de la misma manera, es independiente de la raza del patógeno. Si bien ustedes ven que este tiene 10, este tiene 13, pero no son diferencias significativas, ¿sí? Entonces Nikisakae tiene resistencia de tipo horizontal. Y el segundo cultivar, Asai, Horizontal también. también tendría horizontal, porque frente a todas las razas tiene la misma área lesionada, o sea, se comporta de la misma manera. ¿Y cuál de los dos es más resistente? Nikisakae. Nikisakae, porque puede ser que Nikisakae haya acumulado la mayor cantidad de genes para la expresión de la resistencia, esos genes que están actuando en forma aditiva. ¿Sí? Nikisakae seguramente tiene mayor cantidad de genes en su genotipo que están expresando la resistencia, mientras que Asai tiene menos genes de resistencia, pero igual es resistencia horizontal. ¿Y Perlita? Las dos, profe. Vertical y horizontal. Vertical. ¿Sí? Vertical tendría para la primera raza 71-74, sí, acá ustedes también lo están viendo el gen de resistencia, y para el resto de las razas tendría resistencia horizontal. ¿Sí? Tiene los dos tipos de resistencia. Vertical para la primera raza y horizontal para el resto de las razas. ¿Y Norín? También lo mismo, profe.
también tendría resistencia vertical para la primera raza y para la segunda raza, para las otras razas tendría resistencia horizontal. Pero ¿cuál de los dos tendría más resistencia? Si tendrían que elegir ustedes, ¿a cuál de los dos cultivares eligen? Perlita. Perlita, ¿sí? Porque perlita tiene mayor resistencia horizontal que norín. Perlita tiene en su constitución genética el gen para la resistencia a la raza T7174 y a su vez tiene acumulado los genes en aditividad para la resistencia horizontal, mayor cantidad de genes que presenta norín, ¿sí? Por eso norín tiene mayor área lesionada. ¿Y qué pasa con TKM y Taducan? ¿Qué pueden decir? Tienen resistencia vertical y horizontal también, profe. También, sí, ambos tienen resistencia vertical y horizontal, ¿sí? Los dos cultivares tienen resistencia vertical para las razas T7174 y T7147. Y para las otras dos razas tendrían resistencia horizontal. ¿De acuerdo? Así tienen que ir analizando y viendo las diferencias entre lo que es la resistencia vertical y horizontal. Bueno, acá vamos a ver un poquito los criterios para caracterizar los diferentes tipos de resistencias genéticas. ¿Sí? Disculpe, los últimos dos, ¿qué tipo de resistencia tiene? Los últimos dos cultivares tienen resistencia vertical y horizontal, ¿sí? Tenés, por ejemplo, acá, TKM, tenés resistencia vertical para la raza 7174 y resistencia vertical para la 7147. Y para las otras dos razas tendrías resistencia horizontal. Lo mismo pasa con Tadunca. Resistencia vertical para las dos primeras razas y resistencia vertical para las dos primeras razas y resistencia horizontal para las otras dos, ¿sí? Y es más, vos acá si ves, tenés el gen XA1 que te da resistencia a la primera raza y el gen XA2 que te da el gen de resistencia a la segunda raza. Y también lo que estás observando acá es que XA1, el gen está en estado dominancia y XA2 en estado recesivo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, profe, y entre Taducan y Perlita, ¿cuál es preferible? Perlita, ¿no? Sería entre esos dos. A ver, todo depende. Todo depende. Si bien en cuanto a la constitución genética, quizás vos decís, bueno, me conviene Perlita porque tiene gen vertical a la primera raza y después tiene para el resto de las razas horizontal, y la horizontal ya lo vamos a ver que es la que es más duradera, como que va a tener más, va a estar más protegida. Pero para elegir una depende de la prevalencia del patógeno en el lugar, ¿sí? Porque, por ejemplo, si en ese lugar que vos vas a sembrar en el caso del arroz, hay prevalencia de la raza 1 y querés una protección total, te conviene Taduncan, ¿sí? Pero si no hay prevalencia de esa raza en esa zona, podés elegir Perlita, ¿sí? Todo, o sea, depende de lo que te planteen en el caso de un parcial, un problema, lo que diga, de la zona donde vas a llevar, todo eso depende. Gracias, profe. Bien. Bueno, podemos diferenciar tanto la resistencia vertical o horizontal, tenemos diferentes criterios, ¿sí? El número y tipo de genes, el número de razas frente a las cuales es efectiva, la duración en el tiempo, el tipo y la estabilidad.
¿A qué hace referencia? Al número y tipo de genes, ¿sí? Por ejemplo, si son pocos genes, son genes mayores, genes cualitativos, monogénicos, hablamos de resistencia vertical. Si ya empezamos a hablar de poligenes, genes menores, genes cuantitativos, hablamos de resistencia horizontal. El número de razas frente a las cuales es efectiva, ya hemos hablado un poco de esto, pero dice, si diferentes variedades del hospedante responden de forma diferente ante diferentes razas del patógeno, hablamos de razas específicas de resistencia vertical, ¿sí? Porque cada cultivar se va a comportar de diferente manera frente a diferentes razas de patógeno, ¿sí? En cambio, en la resistencia horizontal, una variedad se va a comportar de la misma manera frente a todas las razas del patógeno. En cuanto a la duración del tiempo, se dice que la vertical es efímera o poco durable, aunque existen excepciones, ¿no? Hay una resistencia del pulgón en el manzano que lleva ya más de 100 años y que sigue siendo resistente. Pero en general la resistencia vertical es efímera, es poco durable, mientras que la resistencia horizontal es durable. Porque es por lo mismo que decimos que la resistencia vertical está gobernada por uno o dos genes, ¿sí? Si mutan esos genes, ya la planta se vuelve susceptible. En el caso de la resistencia horizontal es más durable porque son muchos genes que están aportando para la resistencia. ¿Me escuchan? Sí. Sí. ¿Me escuchan? Sí, profe. ¿Sí? Ah, bien. Bueno, les decía que en el caso de la resistencia horizontal es más durable porque como está dada por muchos genes, es poligénica, si hay una mutación, no van a mutar todos los genes, ¿sí? Van a mutar algunos y la planta va a seguir teniendo los restos de los genes que le aporten para la resistencia. Quizás baje un nivel menor de resistencia, pero va a seguir siendo resistente, ¿sí? Por eso es más durable. Otra característica es que la resistencia vertical es completa, ¿sí? Porque vos vas ahí al campo y vas a observar que la planta si es resistente o es susceptible, ¿sí? Es resistente, no va a ser afectado por nada, ¿sí? Tu cultivo va a estar, digamos, limpio. Mientras que cuando la resistencia horizontal decimos que es parcial, porque vos vas a tener diferentes grados de infección. Vas a tener desde el que sea más resistente, los grados intermedios, hasta el susceptible. ¿Ve? Acá ustedes tienen resistencia vertical para la mancha ojo de rana en el cultivo de soja. Va a ser susceptible o resistente, no tienen otra opción, ¿sí? Lo mismo para el cancro del tallo, resistente o susceptible. Mientras que para la resistencia horizontal, ustedes van a ver así, diferentes grados, lo van a tener que evaluar en grados, ¿sí? Que va a ir desde el más resistente hacia el más susceptible, ¿sí? Este debe ser el más resistente, pues como dijimos que anteriormente, este genotipo acumuló la mayor cantidad de genes para la resistencia, mientras que estos otros genotipos son los que menos cantidad de genes tienen para la expresión de la resistencia. Y bueno, esto es lo que, en resumen, las características de ambos tipos de resistencia. ¿Qué es la resistencia sistémica adquirida? O SAR. Bueno, este tipo de resistencia es la que se adquiere el hospedante después de haber sido infectada por un patógeno. ¿Sí?
dice, se producen los tejidos distantes al lugar de infección, ¿sí? Viene el patógeno, ataca la planta, ataca, por ejemplo, una parte de la hoja, pero la resistencia, ese ataque del patógeno en la planta, hace que la planta reaccione mandando señales a diferentes lugares de la planta. Lugares distintos donde se realizó la infección, el patógeno, ¿sí? Entonces, esas señales hacen que se activen genes de resistencia y la planta es protegida cuando le ataca a otros patógenos. ¿Sí? Por eso dice acá, es efectiva contra un amplio espectro de diferentes patógenos, es inespecífica para el patógeno que originó la infección primaria. Para que la resistencia sistémica adquirida se dé, es indispensable que la primera infección por un patógeno cause una lesión necrótica. Para que esta reacción se active, el tejido infectado debe enviar señales químicas al resto de la planta. En las zonas distantes al área afectada de la planta se inician reacciones de defensa, de producción de enzimas como glucanasas, endohidrolasas, quitinasas, inhibidores de amilasas, proteinasas, ¿sí? Todas estas dan a la síntesis de las proteínas de resistencias. Sería, acá tendríamos la infección, que se puede dar por virus, hongos o bacterias, y lo que hace la planta es mandar diferentes señales a lugares distintos a la infección, y eso hace que se activen los genes de defensa y la planta quede protegida frente a otros patógenos. En caso de la resistencia sistémica inducida, también es una respuesta inducida que conduce a una resistencia generalizada, y esta se debe a cuando la planta está expuesta a un estímulo biótico, como por ejemplo la colonización de las raíces por algunas rizobacterias no patógenas, ¿sí? Que sería como está en esta diapositiva, ¿sí? El efecto de Bacillus en las raíces de esta planta también lo que va a hacer es mandar señales a otros lugares de las plantas para que se activen las defensas, produciendo mayor defensa frente al ataque de otros patógenos. ¿Sí? Esos serían los dos ejemplos de resistencia sistémica adquirida e inducida. Bueno, ¿qué tenemos acá? Esto lo pueden leer, no van a tener ningún problema, son las diferentes técnicas para el desarrollo de cultivares resistentes, ¿sí? Lo que primero tienen que ver es las fuentes de resistencia, ¿sí? Dónde está ese gen o dónde se encuentran esos genes de resistencia que yo quiero introducir al cultivar, ¿sí? Después trabajar con técnicas de inoculación, para poder identificar cuáles son los individuos que son resistentes y susceptibles, metodologías para incorporar la resistencia, ¿sí? Se trabaja con cruzamiento, como en el caso de las retrocruzas, si yo estoy incorporando resistencia vertical, y evaluación del material, ¿sí? Selección de plantas con respuesta adecuada, mantenimiento de la resistencia, y bueno. Metodologías para incorporar los genes de resistencia. ¿Sí? Tenemos métodos de introducción, selección, hibridación y los organismos genéticamente modificados. En el caso de que nosotros estemos trabajando con resistencia gobernada por genes mayores, o sea, resistencia vertical, ya sea en plantas autógamas como elógamas, vamos a utilizar el método de retrocruza para introducir resistencia. Cuando nosotros estemos trabajando con genes menores, o sea, resistencia horizontal, en autógamas vamos a utilizar el método genealógico,
Y en alógamas vamos a utilizar la selección recurrente. ¿Sí? Esos serían los métodos para poder introducir estos dos tipos de resistencia. Bueno, estos son también para que lo lean, las técnicas de inoculación y evaluación. ¿Sí? Esto quizás un poquito que dice estrategias para incrementar la durabilidad de los genes de resistencia no durable, ¿sí? Por ejemplo, la resistencia vertical. Se habla de piramidalización o acumulación de genes. ¿Qué sería? En una misma variedad, incorporarle diferentes genes para diferentes razas de un patógeno. Entonces la planta, el cultivar, quedaría protegido ante diferentes razas. ¿Sí? Podría ser una combinación de dos o más genes en ese mismo cultivar. Eso sería la acumulación de genes. Y bueno, después hay otros como diversificación de genes en espacios y de tiempo, dice sembrar variedades con distintos genes de resistencia en una misma finca o región, sembrar variedades con distintos genes diferentes en invierno y verano, utilizar las multilíneas, ¿sí? Esto es lo que vamos a ver en la próxima clase, que es un producto de los métodos de mejora en autógamas, que generalmente, o sea, las multilíneas son una mezcla físico-mecánica de varias líneas puras, y a cada línea pura se lo incorpora un gen de resistencia vertical, ¿sí? A una determinada raza. Entonces eso hace que ese cultivar esté protegido frente a una determinada enfermedad. Y bueno, prácticas para reducir la población del patógeno, medidas que reduzcan el tamaño de la población, limita la formación de razas virulentas, ¿sí? Son erradicación de huésped alternativo, el uso de variedades precoces, y también estaría acá la piramidación de genes. Y bueno, y acá lo pueden leer ustedes, que son otras fuentes de resistencia. Eso también lo dejo para que lo lean. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda? No los escucho. ¿Alguien quería hablar? Al último nomás, profesora, pero bueno, hay que leerlo al tema. La Sí. última parte. Sí, por ahí son conceptos que van a necesitar un poco de lectura. Este tema, como les dije, tienen el apunte y lo pueden ampliar en Cubero. Está un capítulo de resistencia a enfermedades, que también lo pueden sacar de ahí. Profe, a mí se me cortó la parte de hipersensibilidad. No sé si podría explicar eso. Ah, la de hipersensibilidad. Bien. La hipersensibilidad es una reacción que presenta el hospedante frente al ataque del patógeno. Lo que hace el hospedante es producir una necrosis del tejido en el lugar de la infección. Entonces, como se necrosa ese tejido, el hospedante, como es biótrofo, no puede progresar, seguir infectando y se muere. Eso sería la hipersensibilidad. Pero sería también un carácter genético. Es subgenético, sí. Es un tipo de resistencia vertical de los sistemas de flor. De gen a gen. Profe, Sí. el coloquio de mañana sería resistencia o respuesta. El coloquio de mañana es respuesta a la selección.
Pero ese STP lo vamos a hacer mañana, recién que no. Sí, pero tiene la teoría.